Bueno, estoy en contacto ahora con el periodista y conductor en C5N, Radio 10, la Metáfora 710, el fin de semana también lo escuchamos, y en Pop Radio 101.5, Iván Jabrowski con nosotros. ¿Cómo te va, Iván? Sebastián Iriarte te saluda. Sebastián, muy buenas tardes, buenos días y un gusto hablar contigo. Hoy día con el presupuesto 2019, el quórum que ya está, ya comenzó la sesión, y día maratónico, me imagino también para vos, como trabajador del periodismo y de la información. Sí, más que es un día más importante, digamos, para la sociedad en su conjunto por lo que se vota en el Congreso y que tiene que ver, aunque parezcan leyes que son muy lejanas al día a día de la gente, impactan directamente porque es básicamente la cantidad de guita que se termina destinando a las políticas públicas, desde educación, ciencia, pero también transporte. Así que sí, un día álgido. Y los puntos clave sensibles para el conjunto de la sociedad. A mí me parece que el análisis como más macro de que es un presupuesto de ajuste ya está hecho, en términos de que no hay ninguna novedad en ese sentido, porque el gobierno necesita llegar al déficit cero y vos al déficit llegas o creciendo o ajustando, y el gobierno sabe que no va a crecer, entonces elige ajustar. Y en ese sentido lo que se debate ahora, lo que se va a debatir en el Congreso es ese ajuste, quién lo termina pagando, es decir, a quién le terminan sacando guita. Y bueno, lo que uno ve es que el ítem que más crece son los intereses de deuda, y los recortes que hay son en ciencia y tecnología, en educación, y después de un pataleo le sacaron bienes personales al campo, es decir, el campo no va a pagar el incremento de los bienes personales e inmuebles que estaba previsto previamente, con lo cual no hay muchas novedades en términos de algo que ya parece ser un lugar común, y uno trata de complejizar siempre, pero bueno, a veces no se puede porque el espectro sobre el cual se conversa es como muy diáfano, muy claro, y es que nada, es un presupuesto de ajuste y lo termina pagando los sectores que menos poder de presión o de lobby tienen. Claro. Yo igual creo que está bien que los gobiernos tengan su presupuesto, que se voten los presupuestos y que la oposición no los obstaculice. Por eso entiendo que con todas las modificaciones que se le puede hacer, también vos conseguís algunas cuestiones en un contexto muy difícil. No sé, partidas de universidades, partidas presupuestarias para algunas provincias que están muy complicadas financieramente. Eso me parece importante. Y lo que pasa es que estoy un poco perdido con las fechas, pero el 26, el viernes creo que es, se conoce el acuerdo con el fondo. A mí lo que sí me parece impracticable, que me parece muy difícil de explicar por parte de algunos sectores de la oposición, es que voten un presupuesto sin conocer el acuerdo con el fondo, porque el presupuesto es una facultad netamente del Congreso de la Nación, o sea, la envía el Poder Ejecutivo, pero el que aprueba o desaprueba es el Congreso de la Nación. Y el acuerdo con el fondo podría ser una facultad discrecional del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que cuando el acuerdo con el no conoces la letra chica del acuerdo con el fondo, no sabes si ese acuerdo está sujeto o está supeditado a que se vote el presupuesto. Entonces ahí tiene necesariamente que intervenir el Congreso de la Nación. Y en este caso no lo está haciendo. Por eso a mí me parece una muy mala idea y una muy mala noticia que se vote el presupuesto antes de conocer la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario. El FMI pisándonos los talones, creo que sabemos de antemano igual que todo lo que tenga que ver con el FMI no va a traer buenas noticias a corto y sobre todo a mediano y largo plazo. Es que la memoria de la sociedad argentina en ese sentido me parece que está muy fresca. Acá el gobierno y el oficialismo en todas sus variantes, en la política, en la comunicacional, tiene un interés que es discutir peronismo sí, peronismo no, y bueno, algún logro ha tenido, me parece. Ahora, acá la discusión no es peronismo sí o peronismo no, la discusión es si el fondo sí o el fondo no, porque el 11 de diciembre de 2019 gane el presidente o gane algún esquema de la oposición, o gane, en caso de que el presidente no sea candidato, a la gobernadora Vidal o cualquier expresión oficialista, también van a tener que lidiar con el fondo. Entonces, yo veo un problema incluso más grande el 11 de diciembre de 2019 que al día de hoy. Porque el acuerdo de 50.000 millones de dólares hay que pagarlo. Y los montos se han adelantado a este año y al año que viene.
Entonces lo único que nos queda a partir del 2019, del 11 de diciembre de 2019, es pagar intereses. ¿No será una manera también de condicionar a la oposición en ese sentido? Claro, el gobierno que venga va a agarrar muy condicionado. La verdad es que cuando uno escuchaba lo de pesada herencia, que por supuesto el gobierno heredó problemas macroeconómicos muy importantes, es cierto que el desfasaje de tarifas era algo a corregir, pero pesada herencia va a ser esta. Vos vas a estar sujeto a volver a sentarte con el fondo, y ahí hay un punto que la gente tiene que entender, y es que este acuerdo con el fondo es mucho más difícil de resolver de lo que era el acuerdo con los acreedores externos, con aquellos holdouts o fondos buitres o los que tenían títulos públicos de la Argentina, que no todos eran fondos buitres. Con lo cual no me parece extraño, porque es algo que está muy lejos del día a día de la gente, que está más preocupada por cuestiones de supervivencia, pero esa preocupación me parece que debería existir, y yo sé que existe en un sector amplio de la clase política, que es, bueno, esto, lo condicionado que va a agarrar el gobierno que venga, sea del signo que venga, sea oficialista o sea opositor, por este acuerdo con el Fondo Monetario. Por último, Iván, ¿cómo vos manejás mucha información? Dentro de lo que puedas decirme, cómo viene el poroteo? Se está hablando de que habría resultado positivo por parte del oficialismo. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que se puede ir sabiendo? Yo creo que termina aprobándose por el poroteo previo que tiene el oficialismo, cerca de la medianoche, calculo que será, en caso de que no haya ningún martes 13 fuera del Congreso. Y bueno, me parece que hay cosas que pasan que las naturalizamos y no deberían ser naturales, que es cuando a vos un sector amplio de la sociedad te vota para hacer oposición y vos no haces oposición, ese sector amplio de la sociedad se puede sentir que vos no cumpliste con ese mandato. Y cuando no hay respuestas institucionales a eso, las respuestas pasan a ser de acción directa, de las cuales yo nunca estoy de acuerdo, pero me preocupan. Es decir, no estoy de acuerdo, pero necesito analizarla para comprender el cuadro entero. Entonces, en el año 2015 y en el año 2017, el gobierno tuvo un acompañamiento muy importante, pero también tuvo un rechazo muy importante. Entonces uno podría decir que 6 de cada 10 votos en el año 2017 fueron en contra del gobierno. Y que 7 de cada 10 o 6.5 de cada 10 en el año 2015 fueron en contra, previo al balotaje, donde uno no elige sino que opta. Entonces, a mí me preocupa eso, cuando el Congreso o la política no le da respuestas a la sociedad, y bueno, y la sociedad tiene un punto de cansancio. Esto, digamos, Argentina tiene una historia de movilizaciones y una tradición de movilizaciones y de reclamos muy pero muy fuerte. Es como que parcialmente políticamente pierden todos, ¿no? Porque el oficialismo también va a tener repercusión en contra, esto por parte de la sociedad, digo, a largo plazo. ¿O no lo ves así vos? Sí, eso termina ocurriendo. Lo que no necesariamente se traduzca en una cuestión electoral, ¿no? Claro. También hay algo que es que hay mucha gente que no está contenta con lo que está pasando, hay mucha gente que las tarifas de servicios, el transporte, la suba del precio de los alimentos, los medicamentos, etcétera, le afectaron muy mal y le han generado muchos problemas, pero que cuando la opción es lo que el gobierno llama un regreso al pasado, bueno, ahí entra la duda, ¿no? O sea, hay un voto muy rígido para Cristina Kirchner, hay un voto muy rígido para el presidente Macri, y después fluctúa. Claro. El problema que tenés es que con proyectados en las encuestas a las que les creo, entre Cristina y Macri se dividen 70 puntos. Entonces, hay dificultades para creer que puedan hacer una opción distinta. O sea, yo creo que la discusión va a ser entre la agenda kirchnerista y la agenda del presidente. Me cuesta ver una tercera posición, si bien falta mucho, creo que la disputa va a estar entre esos dos espacios, como viene ocurriendo desde, te diría, hace 10 años. O sea, que vos decís que este presupuesto, en realidad, lo que pase hoy tampoco define electoralmente nada, digamos, en definitiva. No creo. No, lo que sí empieza a tamizar a los dirigentes políticos, es decir, quién ya después de las elecciones del 2017, después del acuerdo con el fondo, después del ajuste a los jubilados, después del ajuste en ciencia y tecnología, sigue acompañando al gobierno y quién no.
Lo cual Claro. no lo digo como una carga valorativa, sino descriptiva. Claro. Los gobernadores ahí dicen, bueno, nosotros tenemos que seguir gobernando y necesitamos acordar con el gobierno para poder pagar sueldos, aguinaldos, algunas obras, etcétera. Y yo digo, bueno, está bien, no me parece mal, porque tiene cierta lógica, pero también es cierto que muchos de esos gobernadores que acordaron durante los años previos, hoy están con muchísimas dificultades financieras en su provincia, así que ahí evidentemente hay un equilibrio que yo desconozco cómo se hace, porque eso lo debe resolver la política, pero que debería ocurrir, porque no es ni blanco y negro, ni bueno ni malo, es que es mejor para, o qué debería ser mejor para la gente. Igual hay mucha especulación y excepto la verdad, la sensación que me da es que el kirchnerismo y aliados y Cambiemos, sí, el resto es pura especulación. Claro, sí. Cambiemos tiene que votar a favor porque es el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo, sí, sí. Y el kirchnerismo ya es el espacio que se ha definido más categóricamente como opositor y nada, tiene un programa bien distinto de país que el que tiene el presidente. El resto me parece que fluctúan mediante las negociaciones y las especulaciones y reitero, lo digo como un carácter descriptivo, no valorativo. Total. Bueno, Iván, te agradecemos este carácter descriptivo, fue como siempre muy claro y te vamos a ver y escuchar a las 6 de la tarde en C5N, como todos los días. Te agradezco muchísimo esta charla. Gracias a vos, Sebastián. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós.